para que iniciemos. Bien. Ya miramos referente a unas propiedades. Vamos a hablar de los principios básicos de la resistencia de materiales. Digamos que todas las asignaturas o todas aquellas temáticas que estudian algún elemento tienen como base unos principios o en algunos casos lo llaman unas hipótesis. Porque la cuestión es que si tú no sigues esas hipótesis, el problema se vuelve extremadamente muy grande. Un problema que contiene tantas variables que se te hace imposible tratar de darle una respuesta a lo que se está presentando. Por tanto, el comportamiento de los materiales en particular no es ajeno a ello y pues tenemos que definir unos principios o unas hipótesis que nos van a permitir disminuir esa cantidad de variables que no nos interesan dentro del proceso de análisis. Obviamente siempre con la premisa de obtener una respuesta que al criterio del ingeniero sea lo más acertada posible. Ojo pues, que al criterio del ingeniero sea lo más acertada posible. Es decir, que incluso si tú aplicas estos principios, si usted tiene una respuesta que le parece lo más loca posible, pues tendrías que revisarlo y mirar en dónde te equivocaste. ¿Listo? Entonces, cumplir estas hipótesis no siempre significa que la respuesta que obtenemos vaya a ser esa y punto. También tengo que analizar qué es lo que me está dando esa respuesta, qué es lo que me está queriendo decir, y eventualmente hacer la evaluación, ¿está bien o no está bien? ¿Listo? Por tanto, estos principios que nos permiten simplificar para dar soluciones a los problemas, el primero dice que los materiales, este color me dice que los materiales los vamos a considerar homogéneos. Cuando decimos que los materiales son homogéneos, vamos a hacer caso omiso de las variaciones de la composición punto a punto. Es decir, si esta fuese una viga, ¿sí? Vamos a decir que sobre esta línea o este punto tiene la misma composición que este punto y que estos dos puntos en particular son los mismos o son iguales. ¿Sí? Son iguales. Entonces, eso lo que nos dice es que todos los materiales, en este caso, los vamos a considerar homogéneos, que tienen la misma composición. Dos, vamos a considerar que los materiales son continuos. Por tanto, no vamos a tener en cuenta las discontinuidades que tengan los materiales. No vamos a considerar las discontinuidades que tengan los materiales. Como por ejemplo, ustedes ya saben que cuando se genera un elemento, que vamos a poner que de concreto, este elemento pues tiene unas partículas de agregado grueso, y que entre esas partículas de agregado grueso pues hay unas pequeñas porosidades por donde posiblemente circule el agua con el cual se hizo la mezcla. Este principio de decir que los materiales son continuos nos va a permitir que estas discontinuidades o estas porosidades vamos a suponer que no existen. Vamos a suponer que todos los materiales están totalmente juntos, totalmente juntos, que no existen discontinuidades, que no existen las porosidades. ¿Listo? Ese es uno de los principios importantes. De mi celular, de aquí del computador, que le puse la hora, parece que tenía 5 minutos. Listo. Lo siguiente. Sí, que por favor apague el micro porque es que ya escuché por allá unas cosas ahí. Bien, la siguiente hipótesis es que vamos a considerar que los materiales son isótopos. Son materiales isotrópicos. Acuérdense que isotrópico es diferente a ortotrópico. Y homogéneo es el opuesto de heterogéneo. Un material isotrópico quiere decir que independientemente de cualquier dirección sobre el cual se analice, ¿sí? Vertical, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, diagonal,
Cualquier dirección que se analice ese elemento que hace parte del material va a tener exactamente las mismas propiedades. O sea que el módulo de elasticidad, por ejemplo, para el material sería el mismo para cualquier dirección. ¿Sí? Será el mismo para cualquier dirección y cualquier otra propiedad que haga parte del material. Entonces, ¿qué propiedades? Propiedades mecánicas, como la ductilidad, la fragilidad, maleabilidad. Vamos a suponer que todas esas propiedades que tienen los materiales son exactamente las mismas, independientemente de la dirección sobre la cual se haga el análisis. Y por último, bueno, por último de esta lámina, tenemos algo que se llama el principio de superposición. Por favor, cierren los audios. Cierren los audios porque ya hasta me está molestando aquí porque me desconcentro un poco. ¿Y quién hizo un dibujito ahí en la esquina? Dios mío, pero estén quietos, hermanos. Bien. Por último, la última hipótesis en esta línea, en esta diapositiva, nos habla del principio de superposición. Y el principio de superposición nos dice que los efectos de un sistema sobre un elemento son igual a la suma de los efectos de manera independiente. Eso lo podemos traducir de la siguiente manera. Tú tienes una viga simplemente apoyada, ¿vale? Y a esa viga simplemente apoyada, muy comúnmente podríamos haberlo aprendido en mecánica analítica, de que esa viga simplemente apoyada estará sometida a una carga rectangular. ¿Listo? Pero esa viga simplemente apoyada, aparte de la carga rectangular, tiene una carga puntual. ¿Sí? Entonces, este elemento nos va a arrojar un diagrama de momentos de esta manera. ¿Sí? Obviamente, si yo soluciono el problema completo. Pero este diagrama de momentos, negativo aquí, positivo acá, este diagrama de momentos también lo podría haber obtenido si yo hubiera dividido la viga en dos pedacitos. ¿Cómo así? Hubiera trazado una línea y otra línea acá. Hubiera hecho que aquí tenía el apoyo, aquí tenía el otro apoyo, aquí tengo un apoyo, aquí tengo un apoyo, y obviamente lo que voy a hacer es sumar. Entonces voy a decir que los resultados al momento que yo tenga en una viga simplemente apoyada con una carga distribuida van a ser estos. Y una viga simplemente apoyada con una carga puntual en la mitad va a ser esto. Entonces, si yo voy sumando los valores de momento punto a punto de este diagrama, de la carga distribuida, más los momentos punto a punto de este diagrama de carga puntual, voy a obtener los valores del punto a punto de esta gráfica que hicimos acá en la parte inferior. Por tanto, se está cumpliendo el principio de superposición. ¿Qué dice el principio de superposición? Que los efectos de un sistema sobre un elemento, o sea, los efectos, cuando hablan de efectos, hablan de cargas externas. Dice, cuando las cargas externas de un sistema sobre un elemento son iguales a la suma de los efectos individuales de estas fuerzas, ¿no? Entonces, que el diagrama de momentos de este elemento, de esta viga, también lo podía haber obtenido si yo hago la sumatoria de dos vigas individuales, obviamente separando los efectos. De eso habla el principio de superposición. Sin embargo, este principio de superposición solamente se cumple cuando estamos analizando un elemento en la zona elástica. En la zona elástica. ¿Por qué? Porque en la zona elástica se cumple el principio de superposición, porque hay una linealidad entre los esfuerzos y las deformaciones. Entonces, como hay linealidad entre los esfuerzos y las deformaciones, también hay linealidad entre cada una de las fuerzas internas que hay en los elementos. Entonces, es algo que se aplica absolutamente a todo. Ahora, ese principio de superposición ya no funciona o ya no se puede usar cuando entramos a la zona plástica. ¿Por qué? Porque ya no hay linealidad entre esos dos resultados. Entonces hay que tener eso muy claro. El principio de superposición lo puedes usar en cualquier cosa. Continuemos.
Ay, joder, madre. Bien. Me regalan un segundo, muchachos. Ya, ya, ya. Hola, Betico. Listo, muchachos, vamos a continuar. Entonces ya miramos acá hasta el principio de superposición. Entonces continuemos acá con los siguientes, porque ahora sí miramos, este es el último principio, o digamos que la última hipótesis, que habla del principio de Saint-Bernard. Entonces el principio de Saint-Bernard es bastante simple. Dice que cuando un elemento estructural, a un elemento estructural, le aplican una fuerza, pues eventualmente esa fuerza aplicada en el elemento produce unos esfuerzos. ¿Sí? Y que esos esfuerzos que se presentan en el material o en el elemento a una distancia lo suficientemente alejada del punto de aplicación, esto no son directamente proporcionales a la fuerza. Ya. Y ahora sí continuamos. Entonces, eso, que una carga aplicada a un elemento, esta carga P aplicada sobre esta carga P aplicada sobre esta viga produce unos esfuerzos, ¿no? Porque estamos aplicando una fuerza sobre un área. Pero miren que a una distancia, no dicen cuál, pero a una distancia lo suficientemente alejado del punto de aplicación, una distancia L, lo suficientemente alejado del punto de aplicación de esa carga, los esfuerzos ya no afectan al elemento, o ya no generan, la fuerza ya no genera esfuerzos en el elemento. Por tanto, mire que aquí, estas curvas que ustedes ven aquí, estas líneas, digamos que simulan el esfuerzo. Entonces, cuando las líneas están súper pegadas, nos indican que los esfuerzos son muy grandes o que hay una concentración de esfuerzos. Es como lo mismo que ver topografía, ¿no? Entonces, aquí nos está diciendo que hay una concentración fuerte de esfuerzos en el elemento, ¿sí? Pero que a medida que me voy alejando del punto de aplicación, mire que las líneas se van separando, hasta que llega un punto en que la distancia entre las partículas del elemento son la misma. Por tanto, podríamos decir que el esfuerzo que genera la carga P en esta zona es cero. ¿Sí? Por tanto, pues en un elemento que es tan largo, que puede ser tan largo, no debemos suponer que un elemento que es muy largo, una carga aplicada aquí, genera un gran impacto en el elemento en el otro extremo. Entonces, que la carga genera un esfuerzo, genera un impacto fuerte sobre el elemento en un determinado ancho aferente o en una zona específica del elemento. No podemos generalizar ni tampoco suponer que esta carga va a generar estragos en el otro extremo de la viga, ¿cierto? Va a haber una distancia L, que no sabemos cuál, habría que determinarla, sobre la cual la carga aplicada va a generar esfuerzos grandes en el elemento y que después de esa distancia los esfuerzos los esfuerzos que genere esta carga podrían ser aproximadamente cero. ¿Por qué digo aproximadamente cero? Porque no necesariamente son cero, porque acuérdense que también actúa el peso propio, ¿sí? Entonces va a ser un esfuerzo que no va a ser tan grande como el de este extremo,
pero debería ser un esfuerzo muy pequeño comparado con el esfuerzo en el otro segmento. Y que este tipo de esfuerzos es independiente de cómo se aplique la carga. Miremoslo acá. Entonces aquí tenemos una carga P, ¿sí? Que está amarrado, un peso P que está amarrado con un hilo, con una platina. Y esa platina está encajada en una barra que se encuentra colgada, ¿sí? Está ahí, prácticamente es como si estuvieras cazando esa platina con el elemento. Entonces, mira que esta forma de aplicarle la fuerza a este elemento nos arroja este diagrama, donde aquí tenemos la carga P, que es la carga que se le puso aquí al final, y la respuesta interna, que son estas pequeñas fuerzas que van hacia arriba. Parece que siempre tenemos que garantizar que todos los elementos se encuentren en equilibrio. Por tanto, la sumatoria de fuerzas nos debe dar 0. Entonces, si hay algo que está bajando, internamente debe aparecer una fuerza que garantice el equilibrio, ¿no? Y ahora miremos lo otro. Entonces, es la misma carga, pero estamos modificando en la forma de atacar, la forma de atacar o la forma de amarrar esa carga al elemento. Miren que ahora hicimos un agujero y sobre ese agujero amarramos la carga, pero eventualmente volvimos a producir, se vuelve y se produce el mismo estado el mismo estado de esfuerzos. Y por último, pues es una platina que tiene un agujero sobre el cual atraviesa una barra, ¿sí? Para amarrarlo a la viga y eventualmente vuelve y produce el mismo estado de esfuerzos. Entonces, independiente de la forma como yo aplique la carga en el elemento, voy a obtener el mismo estado de deformación. ¿Y qué es estado de deformación? O ese estado de esfuerzos es significativamente importante a una cierta distancia del punto de aplicación de la carga y que después de esa distancia, pues esa carga no genera un gran impacto sobre el elemento. Eso es básicamente lo que habla el principio de Saint-Venant. Vamos a borrar esto. Ingeniero, una pregunta. Independientemente de cómo uno sujete la carga, ¿siempre va a afectar de la misma forma el área transversal? Sí, señor. Eso es lo que nos dice aquí el principio de Saint-Venant. Obviamente, la carga tiene que estar dirigida en la misma dirección, porque no me vayas a decir que este estado de esfuerzo se produce si yo tengo la carga así, a que le estuviera empujando hacia un lado. Sí, son cosas totalmente diferentes. Hago referencia a que el mismo estado de esfuerzo se produce siempre y cuando, independientemente de la forma como aplique la carga, pero esa carga aplicada siempre tiene que estar en la misma dirección. ¿Sí? Ingeniero, ¿y eso afecta tanto de la misma manera a dúctiles y frágiles o ya es aparte? ¿Cómo que no te escucho? Háblame más duro. O sea, si este principio afecta igual a materiales dúctiles y frágiles o ya solo para uno. No. Sí, No. Esto afecta a todos los materiales. A todos. sin importar si son dúctiles o frágiles. Sin importar si son dúctiles o frágiles. Estas son hipótesis. Entonces, las hipótesis se las podemos aplicar a cualquier tipo de material. ¿Sí? A cualquier tipo de material. Podríamos aplicársela a los concretos, al acero, ¿sí? A las maderas, a los polímeros. Incluso podemos aplicar este principio a la mecánica de suelos, que de por sí hay parte de la mecánica de suelos. Habla de los principios básicos de la resistencia de materiales. Y recordar que una cosa son los principios y otra cosa son las propiedades mecánicas. ¿Listo? Ingeniero, una pregunta. Si la carga no está aplicada en el centro, sino en una esquina, ¿se produce igual los esfuerzos? No, indiscutiblemente no. Porque mira que aquí tenemos una distribución uniforme, ¿no? Que si trazamos una línea horizontal sobre esos esfuerzos, tienen exactamente la misma altura, ¿no? Pero si yo, vamos a hacer aquí el dibujito, tuviera esa barra empotrada, ¿listo? Pero el agujero estuviera aquí en el extremo y pues, si colocara la carga aquí, el esfuerzo sería totalmente diferente. Vamos a trazar un eje
sobre ese elemento y la distancia que hay desde esa carga hasta este punto, ¿qué me genera? ¿Sí se acuerdan de mecánica analítica? ¿Qué pasa si yo multiplico una fuerza por una distancia que es perpendicular? Momento. Exactamente. Pero un momento yo también lo puedo convertir en ¿qué? En un par de fuerzas. ¿Sí? Por tanto, un momento también puede ser un par de fuerzas que están separadas a una distancia L, que tienen la misma magnitud, pero direcciones opuestas, ¿cierto? Entonces veamos lo siguiente. Entonces, tendríamos entonces que tenemos una barra, un eje horizontal, y en la mitad de ese eje horizontal voy a colocar la carga P. Voy a colocar la carga P, pero en esa carga P también voy a colocar un momento flector en esta dirección. Entonces mira que tenemos dos cargas externas aplicadas en un punto. ¿Será que nos irá a producir exactamente la misma carga? No creo. ¿Dónde crees que se haya producido en mayor intensidad los esfuerzos? ¿O cómo esperas que sería el diagrama de esfuerzos? Yo esperaría algo como esto. Como una especie de Del triángulo. otro lado de la carga. Como una especie de triángulo. Donde me está indicando, ¿sí?, que el esfuerzo, los esfuerzos donde está aplicada la carga, ¿sí?, los esfuerzos donde están aplicada la carga son mucho más grandes que en el otro extremo. Y aquí es donde entra el principio de Side-Bennet. Mira que la carga está aplicada sobre este punto. Entonces, para una distancia L, esos esfuerzos que genera esa carga van a ser esfuerzos grandes. Pero después de cierta distancia, los esfuerzos tienden a ser casi que los mismos. ¿Sí? Pero una pregunta, si nosotros aplicamos ahí en ese mismo caso una fuerza en la lateral, puede ser, ahí se generaría una cizalla o tiene que ser solo a tensión, a compresión, perdón. Bueno, aquí estamos analizando el problema de una viga empotrada sometida a una carga axial, ¿no? Pero tú me estás hablando desde este caso, ¿no? Que tengamos una viga empotrada, ¿sí? Y esta viga empotrada tenga una carga en esta dirección, ¿eso es? Sí, señor. Y la otra contraria, pero al otro extremo. ¿Cómo así? O sea, dos cargas en esta dirección. ¿Así? No, una abajo y otra arriba. Ah, ok, una así y la No, otra. no. En la misma dirección, pero una en una lateral y la otra en la otra lateral. Ah, ok, ya te entendí. O sea, si tuviera una carga en este punto así y otra carga en este punto así, ¿sí? ¿Eso es? No, señor. Pues está como difícil. O sea, en el caso de Yo no creo que fuera arriba. nosotros tenemos la estructura, ¿cierto? Ujú, Hay una carga dirigida, bueno, a este lado y otra a este lado. ujú. Bueno, más o menos así, la tasa de compresión. Sí, Ahí se genera cizalla, ¿cierto? Entonces claro, se podría poner el ejemplo que usted hizo ahorita con el momento. claro, total. Pero tiene que ver con que sean a compresión y a tensión, no solo a compresión. No, pues eventualmente, si ambas están a tensión, eso va a depender el tipo de momento. Mira, si ambas cargas están en esta dirección, tú dirías, ah, pues están empujando el elemento, están a tensión, ¿cierto? Y hay una distancia entre ellas dos que es D. Por tanto, el momento que me genera esta carga es un momento en el sentido horario. Ahora, si ambas están hacia adentro, ¿sí?, la distancia entre ellas dos sigue siendo D, pero este momento es un momento positivo. Positivo y negativo son dos cosas, digamos que puede ser que en magnitud presenten el mismo esfuerzo,
pero la dirección o el punto donde se genera el incremento de esfuerzos es diferente. Podríamos decir que en este punto, cuando sean positivos, el incremento de esfuerzo sea mayor en el extremo izquierdo, pero que cuando sean negativos, el incremento de esfuerzo sea mayor en el lado derecho. ¿Eso quién me lo va a indicar? El signo de la carga aplicada. Ah, listo. ¿Sí? Entonces hay que chequear eso un poco. Bien, entonces, ahí ya terminamos este pedacito. Y borramos esto. Ok. Bien. Por tanto, dentro de, digamos que todas las asignaturas que tengan que ver con las propiedades con propiedades mecánicas, todas aquellas asignaturas que tengan que ver con propiedades mecánicas, como resistencia de materiales, que algunos lo llaman mecánica de sólidos, ¿sí? Otras asignaturas como mecánica de fluidos, otras asignaturas como mecánica de suelos, tienen dentro de esa gama de temáticas, entre su gama de temáticas tienen envuelto algo que se conoce como la mecánica de medios continuos. Para este caso particular, la mecánica del medio continuo, en la resistencia de materiales, se divide en dos fases. La de las teorías generales y teorías deducidas o teorías específicas. En las teorías generales aparecen las teorías de la elasticidad, teorías de la plasticidad y, por último, la teoría viscoelástica, que sería una combinación de estas dos. En cuanto a las teorías deducidas, habla de todas las teorías que no son generales, que son específicamente para cierto tipo de elementos, como teorías para placas, teoría para cascarones y teoría para efectos de torsión. ¿Sí? Es decir, estas teorías de estos elementos no las podríamos generalizar para todos, simplemente para casos específicos. Y que de estas teorías generales y deducidas entran algo que se conoce como la mecánica del daño y la fractura. Y esta mecánica del daño y la fractura hace parte de un compendio de lo que es la resistencia de materiales. En este curso en particular, solamente se va a tratar la teoría de elasticidad. Las demás teorías de la plasticidad, viscoelasticidad, las pueden estudiar en algún posgrado y estas que están aquí también. ¿Sí? Si alguien las quiere estudiar. Entonces, estas teorías deducidas están formuladas a través de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Y estas teorías generales están establecidas a través de ecuaciones lineales o ecuaciones de segundo orden, ¿no? Como las cuadráticas y demás. Y por tanto, pues nos vamos a concentrar solamente en la teoría elástica. Y ahí vamos a trabajar prácticamente todo el compendio. Glosario, muchachos, el glosario, digamos que todas estas palabritas que están aquí escritas, espero que se las aprendan. ¿Sí? Esto, conocer el significado de estas fuerzas, perdón, de estas palabritas, nos va a permitir a todos, o a los que se las aprendan, entender cada palabra de todo lo que menciono. Y entender lo que está escrito en los libros de resistencia de materiales. Entonces, importante conocer esas palabras, interpretarlas, saber qué significan, pues para poder darles un buen uso. Entonces, tenemos que las fuerzas internas es la resistencia interior de un cuerpo a una fuerza externa, ¿sí? Que la fuerza externa aplicada sobre un elemento genera una reacción, esa reacción son las fuerzas internas, pero esa fuerza interna como tal es una resistencia del cuerpo ante las fuerzas externas aplicadas. Distinguir claramente que resistencia y rigidez son dos cosas totalmente diferentes. Resistencia y rigidez son dos cosas diferentes. La resistencia es una propiedad que nos permite resistir la acción de las fuerzas.
que nos permite resistir la acción de las fuerzas, mientras que la rigidez es una propiedad del material que le permite oponerse a las deformaciones. Ah, pero alguna vez me dijo un estudiante, no, pero no es lo, para mí es lo mismo. Y digo, no, no es lo mismo. No es lo mismo porque la resistencia está en función de las fuerzas, perdón, está en función de las fuerzas, y la rigidez está en función de las deformaciones. Y fuerza y deformación son cosas totalmente diferentes, o por lo menos las unidades son diferentes. Las fuerzas, estamos hablando en unidades de kilonewton, newton, mientras que las deformaciones podemos manejar unidades de longitud como metros, milímetros, centímetros, y vemos que las unidades no son coherentes, por tanto pues son términos totalmente distintos. La elasticidad, definición de la elasticidad, la definición de la plasticidad, ya miramos, digamos que mediante una gráfica, cómo se interpretaría qué es un material dúctil y qué es un material frágil, más sin embargo, pues hay que darle un significado escrito, ¿sí? Entonces decimos que la ductilidad es la capacidad que tiene un material, un elemento o una estructura, ¿listo? Un material o un elemento o una estructura, de disipar energía en el rango inelástico sin pérdida significativa de la resistencia. Entonces, eso significa que después de esta zona, que es la zona elástica, ¿sí?, viene la zona plástica, o en algunos casos la llaman zona inelástica, ¿no? Zona inelástica. Por eso aquí hablan de rango inelástico o zona inelástica. Dice que es la energía que puede disipar después de pasar este punto. Entonces, un material dúctil que tenga una gran disipación de energía en el rango inelástico es un material dúctil. Y pues el antónimo de este significado sería la fragilidad, que es la capacidad que tiene un material, un elemento o una estructura de disipar energía en el rango inelástico, porque de por sí la puede disipar, pero el problema es que esa energía, esa forma con la que disipa la energía genera una pérdida significativa de la resistencia. Miremos aquí la gráfica que el elemento empieza a subir, y miren que la resistencia, que sería el esfuerzo, sigue aumentando y después se mantiene, ¿cierto? Y después sí cae. Mientras que una gráfica de un elemento frágil empieza a subir y llega a un punto en el que ese elemento cae. Se genera la fractura y por tanto miren que hay una pérdida significativa, perdón, ahí lo dije mal, hay una pérdida, esto tiene que ser medio vertical. Venimos subiendo y después cae. Y miren que aquí está el máximo y aquí está el mínimo, significa que hay una diferencia de resistencia, una diferencia de esfuerzos, y esa diferencia es significativa porque fue de un golpe. De un momento estábamos en el máximo y al otro ya prácticamente estaba la fractura, es una pérdida significativa de la resistencia. Ahí continuamos con el límite de proporcionalidad, punto de excedencia. Estos son tareas, estos son trabajos para ustedes, para que no se queden sin hacer nada. Aquí les doy el módulo de elasticidad del acero y aquí les doy dónde van a encontrar el módulo de elasticidad del concreto. Para todos los aceros, independientemente de la calidad que tengan, todos los aceros tienen el mismo módulo de elasticidad, es decir, siempre son 200.000 megapascales. Es decir, que la pendiente desde el 0 hasta el límite de proporcionalidad o el límite de la zona elástica no siempre nos va a garantizar una pendiente de un valor de 200.000 megapascales. Entonces, el acero puede subir y aquí cambia, como también puede haber otro acero que tenga otra calidad y puede seguir subiendo, pero mire que la línea por la que la línea por la que fluye el material siempre es una línea recta, independientemente de la calidad de los aceros. Entonces, esto lo van a encontrar en cualquier libro de resistencia de materiales y tenemos esfuerzo y deformación. Entonces, aquí podríamos decir que este es un material un acero A36, este es un acero A572, que esto podría ser un acero A980. Entonces, independientemente de la calidad del material,
siempre voy a presentar el mismo módulo de elasticidad O, que es la E que aparece dentro de esta zona recta, que me garantiza que yo aún no he salido de la zona elástica. Bien, muchachos, nos queda un minuto, vamos a cerrar esto. Voy a